Ok. Listo. Sí, listo. Okay. Voy a empezarles como a hacer unas preguntas para, bueno, yo no traje preparado nada porque pues Fabi lo que quería era que fuera como una conversación, pero entonces yo quisiera arrancar también en el marco de lo que ustedes han venido trabajando, del bombardeo de información que recibimos constantemente, que saben del tema de residuos sólidos y qué hacen cada uno en sus casas o no hacen nada. Ok, listo, está bien. O sea, echas todos los residuos en un solo tarro y eso es lo que sacas el día que pasa el carro. Tienes que en los departamentos y ahí pasa todos los días, todos. Levanten la manito los que tienen la misma práctica, o sea que todo a un solo... Pero esto... Todo, arroz, Todos los desechos orgánicos. No, y todo, o sea, digamos que mezcla todo, o sea, que todo lo que sea lo que denominamos basura, que lo colocan en un solo recipiente. Todo en el mismo bote. No, ustedes no pasan los dones. Pero no lo hacen. No, yo empiezo bien porque yo todo lo orgánico lo guardo y lo congelo, ¿verdad? Y el jueves que pasa la basura, lo echo todo. Ok. Bueno, pero aunque se rían, ella tiene un avance, que tiene una cultura de separación. A ella le va a costar menos hacer la transición. Vamos a cambiar el paso siguiente. Dale, Fabi. Bueno, no, que por lo menos acá, bueno, no sé si en todo lado en Pérez, no estoy seguro. La municipalidad, en la mayoría de lugares, la municipalidad pasa a cierto día recogiendo lo que es orgánico, otro día recogiendo lo que es plásticos, papel y así, Ajá. y ya lo que es basura. Pero en ese caso, entonces, por ejemplo, yo sí, lo que es orgánico, sí lo separo, igual lo que es reciclable. Ok, súper. Pregunta. Listo, ahí ya sabemos más o menos cada cual como qué hace. Y están en diferentes etapas, llamémoslo así. Otra pregunta. ¿Ustedes saben qué pasa o para dónde va cuando el carro de la basura se lleva esas bolsas? ¿Eso para dónde va? Bueno, igualmente lo que es basura iba a un relleno. Iba hacia un relleno, que era lo que hacían es un lugar donde entierran la basura, por así decirlo. Exacto. Okay. Actualmente, sí, lo que es reciclaje, sí lo están dando un trato, igual orgánico, pero eso no sé a partir de hace cuántos años fue que empezó como eso, ¿no? Hace como unos 3, 4 años. Sí, eso es como hace unos 3, 4 años que se empezó a tratar, por así decirlo, un poco el tema de la basura. Ok, entonces miren que ahí es clave y de pronto Fabi me puede ir ayudando. Eso de atrás es una pizarra, ¿cierto? Sí. Ok, ¿tenés ahí a la mano un marcador? Sí. Entonces, es clave como que identifiquemos también varias cosas. ¿Me recordás tu nombre, el compañero que estaba hablando? El nombre, Michael. Minor. Minor ahorita habló de varias cosas claves que a nivel de concepto es importante que todos las manejen, ¿cierto? Miren que él habló de residuos orgánicos, ¿cierto? Él habló de un material reciclable, habló de relleno sanitario, ¿cierto? Y habló de empresas que manejan esos otros residuos. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, están contando que todo lo echan a la misma bolsa, es porque toda esa separación que se está dando de los tipos de residuos no la están haciendo, ¿cierto? Sino que todo lo echan en el mismo paquete y va a lo que más... si era minor o lo escuché mal. ¿Perdón? Bueno, mi nombre es Michael. Michael. Ok. Entonces, Fabia ya escribió como lo de los tipos de residuos. Entonces, ¿cuál es el tema?
cada uno tiene un manejo diferente y una oportunidad de uso diferente. El problema es que cuando juntamos todo y lo mandamos al relleno sanitario, que es lo que están haciendo, ahí no se puede hacer nada con ninguno, ¿cierto? Y más bien se vuelve en un problema de contaminación. Entonces, ustedes yo creo que han escuchado el tema de cambio climático, lo viven como en cómo ha cambiado, por ejemplo, la temperatura en el mismo Pérez, que cada vez uno está más ancochado cada año que pasa por el calor, ¿cierto? Lo ven reflejado lo de cambio climático en los aguaceros, ¿cierto? En aguaceros extremos. Entonces, todos estos cambios en cómo se dan el clima, ¿cierto? Y todos estos fenómenos climatológicos pues hacen parte del cambio climático. Y ustedes, con su forma de consumo, partamos de ahí, pero ahora que estamos trabajando el tema de residuos, con su forma de gestionar residuos, ustedes están aportando su granito de arena a los gases que nos generan los problemas de cambio climático. Entonces, si nosotros pensáramos, bueno, si todo el mundo hiciera cosas positivas, ¿cierto? En términos ambientales, le estaríamos quitando esa carga, llamémoslo al sistema, y ese aporte que está generando cada uno. Entonces, yo creo que aquí la primera invitación es que cada cual se sienta responsable y no se sienta ajeno, porque el problema es que nosotros, yo ahorita hablaba de la conexión con la tierra, el problema es que el modelo en el que vivimos nos desconecta totalmente, entonces vos estás más preocupado en otras cosas, ¿cierto? Cada cual tiene sus preocupaciones, pero nos desconectamos mucho de dónde vivimos. Entonces yo creo que la primera invitación es ser como conscientes y así como ustedes cuidan su casa y le hacen mantenimiento y le hacen aseo, ¿cierto? Pues al final todo este espacio donde vivimos tenemos una relación. Entonces el primer tema, ¿cierto? Es separar, ¿cierto? O sea, la primera clave es separar los residuos. Antes a nivel de residuos sólidos, la primera estrategia es que separa, ¿cierto? Y entonces, listo. Yo ya empiezo a separar y ahí ya ustedes pueden encontrar otra información o después se puede entrar en más detalle, pero hay unas cosas que son lo que se le llama reciclable, ¿cierto? O valorizable. Entonces tenemos el papel, tenemos el vidrio, tenemos el cartón, tenemos el plástico y ustedes van a ver cuando empiecen a separar los volúmenes que generan y cómo se les reduce lo que ustedes van a sacar. Y entonces también, listo, yo separo. La otra tarea es, ¿y a dónde llevo esto? Entonces, es bueno, identificar cerca de su casa. Por ejemplo, en mi caso, la municipalidad donde yo vivo hace campaña cada 15 días. Entonces, yo ya sé que a los 15 días yo tengo que llevar al parque estos residuos valorizables. Les aseguro que cerca de su casa debe haber alguien que les reciba. Entonces, nos queda otras cosas que definitivamente nos va a quedar lo orgánico, que es parte de lo que vamos a dar ahorita énfasis y a ver el potencial. Y otras cosas que no va a ser ni orgánico, ni reciclable, que eso sí es lo que le denominamos no valorizable, y eso sí es basura, basura. O sea que al final al carro de toda esa composición, lo que va a ir es una parte. Entonces, Fabi, ahora vamos a hacer una distribución. Hacerte un círculo. Dibuja en la pizarra un círculo. Si quieres todos, ok, divide el círculo la mitad aproximadamente. Okay. Y rellena de color es una de las mitades. Entonces, si el círculo, esta es la tendencia, ¿cierto? Del círculo, la mitad son residuos orgánicos. Entonces, sobrados de comida, cáscaras, ¿cierto? Y que bueno, ahí entra otro tema que ustedes pueden trabajar más adelante, que es evitar pérdida y desperdicio de alimentos. Mire que parte también de ser un mejor, ¿cómo lo llamamos? Un mejor productor de residuos es no generarlo, ¿cierto? El mejor residuo es el que no se produce. Entonces, ¿cuántas veces no tenemos comida que se está perdiendo en la casa? Y a veces hasta por pereza por cocinar, pedimos. Y estaba a punto y había una cosa que podías gastar. Entonces, vuélvanse también, comillas, recicladores de comida,
porque revisen sus neveras. Bueno, uno, planifiquen mejor qué es lo que compran, porque ustedes no se imaginan las toneladas de comida que se desperdicia. Entonces ahí les queda otro tip a Fabi que está gestionando estas charlas, la de pérdida y buscar información sobre pérdida y desperdicio de alimento. Y eso es plata. Y ahorita, bueno, por lo menos yo veo que la canasta familiar está carísima. Yo ahora, mejor dicho, estoy en la jugada, o sea, no podemos desperdiciar comida. Por tema económico, por tema ambiental, ustedes saben que cualquier cosa, no sé, piensen en cuando usted tiene una manzana, no solo tiene una manzana, sino que tiene todo el trabajo que hubo para producir eso, el agua, los nutrientes, entonces, bueno, eso tiene un efecto en cadena muy grande en términos ambientales. Entonces, volviendo al circulito, la mitad son residuos orgánicos. Sácale como una fracción pequeñita, que eso sería lo que realmente es basura, ¿cierto? No sé, que sea más o menos de ahí. Y el resto, o sea, de ese otro, no sé, un 40%, eso va a estar distribuido entre papel, cartón y plástico, que se puede reinsertar en proceso. Y bueno, ahí entran otros temas, pero eso es lo que se puede recuperar. Entonces, miren que si ustedes ven ese círculo que acaba de dibujar Fabiola, y haciendo una buena gestión de sus residuos, van a reducir notablemente el aporte que ustedes están haciendo. Entonces, a partir de tareas que no están tan difíciles, separar y entregar a un gestor que maneje los residuos. Y bueno, viene el reto de ahorita del orgánico, cómo ustedes pueden manejarle lo orgánico en su propia casa. Voy a compartirles una cosa que había hecho en una ocasión. Eso estaba orientado originalmente. Bueno, como les comenté, me gusta mucho el tema de la huerta y también me han pedido charlas de huerta. Entonces, en ese contexto estaba, pero también manejé mucho el tema de los residuos orgánicos y por eso lo traje a colación. Porque esos residuos orgánicos ustedes los pueden transformar en suelo. Y pues el suelo ustedes lo pueden utilizar para una huerta. Eso como para darle propósito. O si les gusta tener matas bonitas, o sencillamente si no quieren tener nada en su casa para ir a echar esos residuos orgánicos, por ejemplo, en árboles de parques o de zonas verdes y contribuir ustedes a hacer espacios bonitos. Entonces, bueno, estas eran, como les comenté, era como orientado para la huerta, que también era para mostrar que no se necesita un gran espacio. Y aquí entonces, por ejemplo, el tema que les mencionaba. Entonces, empezar a hablar de separación es también empezar a ver cómo yo empiezo a facilitar dentro de mi casa esa separación y que a la gente, porque les vamos a cambiar el chip. Entonces, por ejemplo, este es un cajón en mi casa. Entonces, en este cajón pequeño, en este tarro pequeñito, ahí es donde se echa lo orgánico. Y en el tarrito que está al lado es donde se echa lo que va a ser basura. Entonces, aunque ustedes no lo crean, en mi casa, o sea, un tarrito de estos sale un tarro como a la semana, más o menos, de pronto un tarro y medio a la semana, es lo que, y más el papel higiénico, es lo que estaría sacando como basura para el carro de la basura. Miren que... No sé si también das contexto de cuántos miembros en la familia hay, también para que ellos puedan dimensionar eso. Bueno, sí. En mi casa somos 4. Ahorita les iba a compartir un videíto que se hizo también en el marco de esta actividad y también los va a orientar en varias cosas. En mi casa somos 4, mi esposo y 2 hijos. Entonces, aquí, por ejemplo, un tip clave es que tengan los 2 tarros juntos. ¿Por qué? Porque si usted pone el del orgánico allá en el patio, pues claro, a la gente le va a dar pereza irse hasta el patio a dejarlo orgánico. Deben estar juntos. Entonces, de tal forma que cuando alguien va a ir a botar algo, bueno, es tan difícil echarlo en un tarro como en el otro porque están en la misma ubicación. Entonces, estos 2 tarritos al lado, donde en uno va a ser lo orgánico y en lo otro lo que sí van a ser residuos. Y ahorita en el video les muestro, y tengo también en la cocina otra canasta aparte que es donde echamos lo reciclable. Para que se inspiren, cuando uno hace
que es lo que les voy a explicar ahorita, como darles unos tips, el compostaje, los residuos orgánicos, miren en lo que se transforma. Es suelo, es básicamente tierra. Entonces, que esta tierra es la que comentaba ahorita, que se le pueden dar varias utilidades. Esto es de la huerta. Ah, bueno, entonces, esta es mi casa, ¿sí? Esta casa fue, esta es la foto así, cuando, y ustedes que trabajan en esto de entregar casas, han visto estas caras frecuentemente. Esta casa fue cuando me la entregaron a mí en diciembre del 2014. Entonces, la casa básica, ¿cierto? Y con el tiempo, en esto es en lo que se me ha convertido mi casa, donde acá tenía la compostera, en esta jardinera tengo lombrices, ¿sí? Y acá es la huerta, más un montón de matas. Entonces, no se necesita tampoco el súper espacio para hacer esas cosas que a veces la gente también está mal conceptualizada de que necesita mucho espacio para hacerlo. Entonces, ahorita nos comentas de qué tal las lombrices en la experiencia de una casa, ¿verdad? Porque aquí creo que la primera vez que lo comenté, hubieron muchos ojos asustados. No, es muy práctico. Hay varias técnicas de hacer compostaje. Las lombrices es una de ellas. Y cuando ya uno le coge el tiro, y bueno, obviamente no te puede dar mucho fastidio las lombrices, porque pues ahí sí te va a costar. Pero la calidad del compost que se genera con las lombrices es excelente, porque las lombrices se comen el residuo orgánico y su sistema digestivo lo transforma, y este material en lo que lo convierte es de muy fácil asimilación para las plantas. Entonces uno, es más, le puede sacar varios subproductos, también hay como un líquido, un lixiviado que se le saca, y es un abono buenísimo para las plantas. Entonces, el primer mensaje es que no necesitan un espacio grande. Entonces, ahorita en lo que hemos ido trabajando es, bueno, querer, ¿cierto? Bueno, sensibilizarnos, ser conscientes, querer y empezar esas actividades que son de la cotidianidad. Aquí, por ejemplo, esta, que como veían en la imagen anterior, es un lateral de los de mi casa. Entonces, aquí fue cuando recién sembré, y a los 26 días ya se veía así. Entonces había lechuga, culantro, repollo, apio, albahaca. Entonces eso es riquísimo. No sé si tienen una preguntita. Dale, dale. ¿Cómo manejan los olores? No hay. Digamos, ahorita les voy a mostrar varias cosas. Si tú te metes dentro de no con las lombrices, sino con la compostera, si uno se mete, bueno, va a depender de varias cosas, de la cantidad de residuos que se manejen. Como yo soy obsesivo compulsiva con el compostaje, manejo mucho residuo porque estoy manejando el de mi casa, y a mi vecina también le pido. Entonces, digamos que mi compostera la mantengo muy, vamos a darle comillas, como muy cargada. Entonces, dentro del cajón, pues obviamente sí va a tener cierto olor, pero en el entorno, en el ambiente, no huele a nada. Y eso, bajo el considerando que yo la tengo sobrecargada. En un caso de una familia común y corriente, la compostera te huele a tierra. ¿Sí? O sea, si se le hace un buen manejo, te va a oler esa pura tierra. Y por ejemplo, estas son cosas de la huerta. Entonces la huerta es muy bonita porque al final es como inspirador, ¿cierto? Y comer rico. Vea, ustedes no saben lo rico que sabe un repollo de estos. Eso sí, lo orgánico es pequeñito. O por ejemplo, que vos tenés lechuga y que sencillamente no se está ahí como en la nevera poniéndose fea, sino que vas a hacer una ensalada y cortas 2, 3 ramitas y con eso haces. Entonces siempre comes fresco, igual con el apio. Entonces, la huerta, que eso es como ya pasar al siguiente nivel, ¿cierto? Hacer compostaje para tener suelo para la huerta. Y el que se me olvidó, denme un segundo, voy a compartir con sonido otra vez.
voy a compartirles este video. Y con este video les voy a mostrar varias cosas. ¿Se escucha? Sí. Ok. Esta es mi familia y yo. Esta es nuestra casa ubicada en Cartago. Como sabemos desde niños, las plantas necesitan sol, agua y nutrientes. Las plantas necesitan un suelo saludable para crecer y estos nutrientes se los da el compost de los residuos orgánicos de la casa. Entonces, clave número 1, separar los residuos en casa y hacer compost. Hay muchas formas. En casa tenemos una compostera rotatoria. En un recipiente se pone acerrín para controlar la humedad y dar carbón. Echamos todos los residuos orgánicos, cáscaras, sobras de comida y lo del corte del pasto. Nada se desperdicia. Se rota todos los días. Cada mes se recoge el compost que sirve para nutrir el suelo. Además, la compostera bota un líquido que también es rico en nutrientes y es un abono que se puede usar en el suelo o en las hojas. Para tener huerta no hay que tener un gran espacio, solo ganas y creatividad. En la huerta ha habido tomate cherry, culantro, remolacha, lechuga, chile, cebollina, albahaca, menta, ruda. Esta es la clave número 2, tener variedad y aromáticas. Esto ayuda a controlar bichillos de manera natural. Hay que tener paciencia, hay cosas que se dan como otras que no. Es un proceso continuo de aprendizaje, de prueba y error. Tener una huerta es una experiencia maravillosa, imposible comer más fresco. Cortas solo lo que necesitas, picas y comes. Es una comida saludable, deliciosa, sin agroquímicos y pesticidas. Tú mismo sabes qué le has puesto, son productos llenos de amor. Sembrar nos acerca a la tierra, a ver lo maravillosa que es la naturaleza, a conocer tu propia casa, en dónde y qué se te da mejor. Bueno, entonces de aquí me voy a devolver a varias partes. Miren que este es como un resumen en 2 minutos lo que veníamos conversando, ¿cierto? Entonces, aquí, bueno, el tema de la separación. Y entonces aquí lo que en este video está montado con la compostera rotatoria, que es una forma de hacer compostaje. Entonces voy a aprovechar el video. Ah, bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que tenía una canasta? En esta canasta, que la compré en Pequeño Mundo, ahí es donde, por ejemplo, todo lo valorizable se echa. Entonces, botellas, las cajas de cartón, viene, de cartón no, el Tetra Pak de la leche. En mi casa consumimos un montón de leche. Y miren que a partir también de la gestión yo empecé a ver, uy, qué montón de cajas de Tetra Pak estamos generando. Entonces empecé en vez de comprar cajas de litro, empecé a trabajar con cajas de 2 litros o a veces compro la botella de galón. Entonces, empezando a hacer es que uno se empieza a dar cuenta. Entonces, en esta canasta es que va lo valorizable. Entonces, está también ahí en la cocina para no generar gran traumatismo en que hay que llevar el reciclaje a otra parte, sino que está ahí cerca. Entonces, todo lo que hagan, piénsenlo en cómo lo hago más fácil, porque ustedes están cambiando la conducta o los hábitos de su familia. Ok. Entonces, miren que aquí yo echaba serrín. Entonces, ahora que Fabi dibujó allá devuélvete a la pizarra donde tenías que el 50% son residuos orgánicos. Eso, y voy a pegarme de la pregunta que hizo la compañera del olor. Entonces, algo que es clave es controlar la humedad. Entonces, de ese 50% que es residuo orgánico, por ahí un 40%, son un poquito menos de la mitad, es pura agua. Entonces, el residuo orgánico está muy, muy cargado de agua. Entonces, al final nosotros en el carro de la basura, lo que se está transportando, imagínense, o sea, 50% ya es orgánico. Y de ahí, un poquito menos de la mitad es pura agua. O sea, que se está pagando es para transportar agua de un sitio a otro. Entonces, el agua, cuando entramos a pensar en el compost, y bueno, y ahí me voy a devolver un poquito que para definir el compost, es ese suelo, ¿sí? Donde nosotros le estamos ayudando un poquito en el proceso de transformar los residuos orgánicos
cáscaras y comida, ¿cierto? En suelo. Entonces, ese compostaje es clave y ahí puedes empezar entonces a hacer también otros tips en la pizarra. Tips para hacer el compostaje. Uno es el control de humedad, porque como tenemos esos residuos orgánicos, como les menciono, tiene tanta agua para que no huela mal, que es lo que preguntó la compañera, la humedad debe estar controlada. En el momento que se te pasa la humedad, es donde va a empezar a oler mal. Y ahorita explico un poquito por qué. Entonces miren que aquí en el video, una clave o parte del proceso de compostaje es tener un material secante, ¿cierto? El material secante por excelencia es el acerrín. En el videito yo mencionaba el acerrín, bueno, pues viene de la madera y la madera tiene mucha fuente de carbono. Entonces, pensando nuevamente en el suelo y que el compostaje es como producir suelo, usted quiere balancear la composición en carbono, nitrógeno y fósforo. Entonces, al echarle acerrín, tú estás ayudando a mejorar esa composición. Entonces, miren que el acerrín nos ayuda doble. Nos ayuda a controlar la humedad porque ayuda a absorber, pero también nos aporta carbono a mi compostaje. Entonces, por ejemplo, yo en el tarrito, ¿se acuerdan que yo tengo este tarro allá en un tarro en un cajón de la cocina? Este tarro yo siempre lo lleno de acerrín a 1/3 del tarro. Entonces, le echo el acerrín a 1/3, lo llevo para la cocina, se me llena de residuos orgánicos y ya cuando el tarrito está lleno, vengo y lo traigo a la compostera. Voy a volverme aquí. Entonces, el tarrito va a tener el acerrín y aquí vamos a echarle orgánico. Okay. Composteras hay muchos tipos. Entonces, algo que es clave, y entonces ahí en la lista que está haciendo Fabio en la pizarra, coloca el tip número 2. El tip número 1 era controlar humedad. El tip número 2 es que para hacer compostaje es un proceso que necesita de aire. Entonces, la forma de nosotros a este compostaje, y hagan el link en compostaje suelo. Entonces, la forma de mantener esto aireado es moviéndolo. Entonces, composteras hay muchos tipos. Este es un tipo que ahorita comercialmente se está moviendo muchísimo, este tipo de compostera. Lo que hace es facilitar el trabajo. Estas composteras ahorita en el mercado están aproximadamente en 70,000 pesos, pero también hay muchas que las hacen bajo el mismo principio, que es lo que quiero explicarles ahorita, y hay otros, por ejemplo, a veces cogen como estañones, les colocan una tubería que sirva de eje, y lo que importa es la rotación. Entonces, a la compostera se le traen los residuos con el material secante, y de pronto hoy, para no saturarlos de información, y poco a poco con Fabi más adelante si quiere les puedo orientar en otras cosas para que ahorita solo agarremos como el concepto. A la compostera tú le echas el tarrito con tus residuos y el acerrín, y lo que hacemos es mezclar. Y lo del corte del pasto. Entonces, miren que ahí yo la estoy rotando. Entonces, básicamente con la rotación lo que se está haciendo es darle aire. Porque en el compostaje lo que nosotros vamos a tener naturalmente son muchos microorganismos. Hay hongos, hay ácaros, hay microorganismos que son los que hacen ese proceso de transformación. Entonces, y para que se dé esa transformación, entonces vos necesitas aire. En ese tipo de composteras, como ven ahí, se hace la rotación, pero por ejemplo pueden... no, yo creo que no compartí la pantalla completa. Voy a compartirles. Por ejemplo, si no queremos un tipo de esas, hay otro tipo de composteras que, por ejemplo, es este tipo, que básicamente usted va al Walmart y compra una canasta y puede hacer una compostera de este tipo. Es una canasta o una caja de madera donde le va a colocar, la reviste, ¿cierto? Con una tela,
Igual el concepto de la tela es para que el aire entre y le hace también como un gorrito, digamos aquí porque le están poniendo está destapada, pero él se le hace un gorrito con un elástico para taparle que no le entren huevos de moscas y otras cosas. Entonces, miren que aquí la aireación se haría manual o con una herramienta de jardinería. Entonces, siempre el punto es ese tip número 2, que es airear. Entonces, en el video yo lo hacía rotando, ¿cierto? Porque pues está para facilitarlo así. Pero en esta otra forma de compostera, se hace una mezcla manual, donde se echan los residuos, se le echa el material secante, y entonces aquí vamos a colocar eso de la humedad. Entonces voy a colocarle aquí prueba del puño. Entonces, vamos a usar esta foto. Entonces, el residuo, también eso tiene que tener una humedad óptima. No puede estar muy seca, ¿cierto? Pero tampoco puede estar muy húmeda. Entonces, debe estar como más o menos como tenemos el suelo cuando tenemos matas. Si usted aprieta su compostaje y le queda como húmeda la mano, como goticas, está muy húmedo. Si lo aprieta y está eso totalmente suelto, está muy seco. Entonces, él debe como que comprimirse un poquito, pero no irse ni para un extremo ni para el otro. Entonces, esto de la humedad, o sea, manteniendo esas dos cosas es clave. Y la tercera clave es que uno, y que bueno, eso lo van a aprender es solamente cuando lo empiecen a hacer, es como cuadrar o identificar cuál es el nivel óptimo de alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, si usted hace una fiesta, invita a 100 personas y alista comida para 100 personas, pero le llegaron solo 50, usted tiene más comida que invitados. Entonces, en la compostera va a haber una base o que técnicamente le vamos a llamar un inóculo. Entonces, esa base son esos invitados. Que si usted le empieza a echar más comida de la que los invitados es capaz de comerse, entonces ahí viene el problema que mencionó la compañera, que se empieza a generar mal olor. Ya no le va a entrar buen aire, se va a humedecer demasiado, ¿cierto? Entonces, hay que encontrar un punto de equilibrio en cómo yo la alimento. Y eso lo van a lograr es solo con la experiencia. Cuando el compostaje se empieza a poner pastoso y muy húmedo, es que lo estás alimentando demasiado. Entonces, por eso es clave el acerrín, la mezclada y la cantidad de alimento. Entonces, poco a poco, mientras se van metiendo en el cuento y van empezando a tener la experiencia, van a ver pues lo chévere. Y básicamente es transformar estos residuos orgánicos en suelo. Bueno, he hablado un montón. Ahora empiezan ustedes a preguntarme cosas o algo. Realmente yo traía como varias preguntas. Realmente estaban basadas, ¿me escucha bien? Sí. Estaban pensadas como tal vez para hacer compost en un tema de oficina, en un lugar más cerrado, ¿verdad? Bueno, una ya la abarcó mi compañera, que era el tema de los malos olores, pero aparte de malos olores, almacenar, o siento que almacenar desechos orgánicos puede atraer insectos, no sé, mosquitos, tal vez moscas, hormigas quizá. Entonces, tal vez, ¿cómo podemos controlar estos insectos, tal vez a la hora de hacer o tanto el compost como a la hora de hacer el almacenaje del orgánico? Ok. El almacén, ahí preguntaste varias cosas claves. Usted tiene que ir alimentando, o sea, usted no va a hacer el almacenaje, digamos, es diario. Y entonces usted diario alimenta la compostera. Entonces, a vos no se te alcanza, llamémoslo a podrir o a dañar la comida donde estás almacenando, porque es que vos no la vas a almacenar un montón de días. Sino que, y es más, voy a aprovechar, bueno, yo estoy en la oficina, y voy a aprovechar para mostrarles cómo tenemos el sistema acá.
Entonces, no almacenas un montón de tiempo, sino que llamémoslo que vos le estás echando a la compostera residuo fresco. Y como la compostera tiene una base, ese inóculo, entonces ahí usted va a tener los invitados que se lo van a estar comiendo. Entonces, y ese proceso, como le estás colocando el aire, no te alcanza a generar mal olor. Otra pregunta que hiciste, ¿cuál fue? Sí, era que si el mismo compost no atraía tal vez hormigas. Ah, bueno, sí, lo de los bichos. Ok. Si vos tenés bien controlado la humedad, no jala. Ejemplo, si usted, por ejemplo, le hizo una supercarga, la cáscara, pelar una piña. La piña genera mucha cáscara, tiene mucha humedad. Entonces, cuando uno genera como un residuo que te genera demasiada humedad, échele buen aserrín. O sea, el corazón de este negocio es el aserrín. Con eso a mí me ha ido excelente. En el momento que a usted se le acaba el aserrín, tienen que ir es el corazón. No te da mucho chance de no tenerlo. Y entonces para eso es clave que vos el compostaje no lo tenés abierto, lo tenés cerrado. Entonces, en la compostera rotatoria, él naturalmente ya tiene es una gaveta con una puerta que se desliza. Y en el que mostré de la canasta, ¿se acuerdan que yo les dije que tenía como un gorro de tela con elástico? Entonces, así vos evitas que vayan insectos. Entonces, con el control de humedad y mantenerla tapadita no vas a tener problemas. Porque es que vos estás pensando es en una basura que se está descomponiendo cuando vos la dejas tirada, pero vos le estás ayudando a un proceso. Entonces, esto es diferente. Vos no estás dejando una basura tirada que ahí va a empezar a oler mal y a venir los animales, sino que vos le estás metiendo a un proceso. Bueno, muchas gracias, te queda bastante claro. Otra consulta es que si hay un lugar preferible o adecuado para mantener el compost. En tu caso yo creo que lo tiene afuera, pero por ejemplo, si estuviéramos en un lugar climatizado, no sé, con aires acondicionados, etcétera, ¿se podría mantener o necesita algunas o específicas características, no sé, de temperatura, luz, etcétera? No, no necesita una característica específica, pero me haces caer en cuenta que se me olvidó decirles un detalle importante. Si el enemigo número uno es la humedad, ¿dónde no lo podés tener? En lugares húmedos, ¿cierto? Como un baño. O a la intemperie. O sea, tiene que tener techo. No importa que sea un corredor, no importa que sea un patio, vos no lo podés tener a la intemperie. O sea, él no se puede mojar porque ya de por sí vos estás batallando con la humedad propia del residuo orgánico. Entonces, donde vos le eches, lo dejes a la intemperie y un aguacero, imagínese un aguacero, nos empanocha eso y se te daña el compostaje. Gracias. Okay. Quiero mostrarles, voy a conectarme con mi celular que creo que queda más fácil para mostrarles okay. Okay. Voy a aprovechar que estoy en la oficina y les voy a mostrar cómo está acá. Denme un segundo, aquí está. Ok. Entonces, por ejemplo, ok, esta es la oficina, esta es la cocina, la historia es la misma. El tarro de los residuos que van a ir a la basura, y acá vea, el tarrito que va para la compostera. Y entonces, miren que con esto les estoy confirmando que no tenemos problemas de olores, o sea, estamos en un corredor donde aquí este es el aula de clases y todos estos son laboratorios. Entonces, por ejemplo,
Aquí está la compostera y aquí está el residuo. Entonces, es suelo. Y bueno, ya quisiera yo pasarles a ustedes el olor, pero huele a puro bosque, a pura tierra. Entonces, y eso que abriéndola. Si yo paso por el lado, no huele a nada. Entonces, y bueno, y acá nosotros pues sí tenemos una estación grande de separación porque pues se mueve más cantidad de reciclaje. Si vendiera composteras me compraban. En eso mismo se puede echar carnes. O Vieras que yo sí le he hecho. Lo que pasa es que dame un segundo, voy a salirme para conectarme con el otro. Uno crea su propio organismo, literal. No tiene que irlo como cambiando, es una prueba y error. A ver cómo le echamos la lombriz. Como uno no, pues digamos más ahora con la carne que está tan cara, pues no es que sobra un pedacísimo de carne, ¿cierto? Sí le puedes echar, porque lo que uno deja un sobrado es muy poquito. Entonces no hay problema. Estamos hablando de cocinado, profe, cruda, huesos. Por ejemplo, no sé, que cogen ustedes la pechuga y que le saquen todo el cuero que es tan grasoso. Eso no se lo echen a la compostera porque sí puede oler mal. Entonces, eso sí sería sobrecargarla, porque pues son muchas grasas y eso sí empezaría a oler feo. Pero un sobrado de carne que no te comiste, es que quedó un pedacito, o no sé, que los huesos, por ejemplo, ustedes los pueden echar. Eso fue una cosa que no hablé ahorita, que es algo que técnicamente se le llama estructura. Miren que ahorita como pensamos de que esto tiene que tener como un aire, eso es un suelo, él tiene que estar sueltico. Entonces, por ejemplo, los huesitos o cosas como palitos, eso le ayuda a tener estructura porque nos mantiene aireado. Otro tip, Fabi, ponga el tercer tip ahí que se me olvidó decirles ahora. Los residuos usted no los va a echar no los va a echar ahí a lo chancho, ¿cierto? Usted los tiene que picar un poco, ¿cierto? Porque así como usted una manzana la muerde, no se la manda toda entera. También estamos trabajando con microorganismos y con hongos. Entonces, para facilitar la mezcla y la digestión, se le tiene que picar. No lo va a picar como pachifrijo, ¿no? Porque si no, pues a la gente le daría pereza. Pero no sé, por ejemplo, una cáscara de banano, la corta en dos. La cáscara de plátano, que es tan voluminosa, a lo largo, no sé, 3 pedazos y a lo ancho también 3, entonces quedan unos cuadros como de este tamaño, ¿cierto? El centro, por ejemplo, de un brócoli, de un coliflor, que es un tallo grueso, le pega una rebanadita, ¿no? Entonces no va a echar las cosas ahí. Entonces, eso también, porque ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. También si hace un picadillo, que se va a pelmazar. Y acuérdense que no queremos que se apelmace porque queremos que entre el aire. Entonces, picadito para que se lo puedan comer, pero mediano está bien. Y si le puedes echar entonces huesos y sobraditos de carne. Si ya es mucho, no. Tal vez, ahorita que nos estaban mostrando la compostera, para mí ya yo la veo llenita. Ajá. ¿Cuándo se carga, digamos? ¿Cómo podemos saber cuándo es un buen tiempo para porque esa parte no la hemos conversado, ¿verdad? Ok, sí. Exacto. Ahí donde estaba, ya en este momento está. Bueno, esas composteras están diseñadas en 2 cámaras. Eso es lo chévere de esa compostera. O sea, si ustedes pueden comprar esa compostera, es así como el Ferrari de las composteras. Es porque así facilita mucho la operación. Esas composteras, voy a aprovechar este tarro de comida que tengo aquí a la mano. Ella viene dividida a lo interno en 2 secciones, ¿sí? Porque entonces tú lo que vas a trabajar es como turnos. Algo que no he hablado desde que el compostaje tú lo vas madurando. Entonces, supongamos esa cámara que les mostré. Esa cámara tiene que arrancar con una basecita, con un inóculo.
ese les puedo dar después tips de cómo arrancan ese inóculo. Ahora, empieza a echar residuo y el acerrín, tan, se llenó, que es lo que acaba de preguntar Fabi. Entonces, por ejemplo, ahorita que está como casi nueva, una parte de eso lo saco y lo pongo en la cámara, en la segunda, en la que tiene al ladito. Y ahí empiezo a llenar mi segunda cámara. En promedio, esas composteras están diseñadas para que se llenen en un mes, en una casa normal. Entonces, cuando pase el mes, se le va a llenar la segunda cámara, pero ya el primer compostaje lo va a tener listo. Entonces, lo saca y ya dispone otra vez de la cámara 1. Y así sucesivamente lo que va haciendo son turnos. Si fuera la canasta, se te llenó la canasta, le saca la mitad, usted ahí al ojímetro ve, bueno, no tiene una cáscara todavía entera, se la devuelve al otro lado, saca lo que se vea como más como tierrita y vuelve y arranca. Eso lo está haciendo en una sola. Entonces al final es como manejar los turnos. Creo que tal vez solo aclarar que cuando hablamos de inocuo son como esos primeros invitados de la fiesta, son las primeras bacterias que van a empezar a comer la comida que ya usted le va a echar de primero, ¿verdad? Exacto. Eso se vende y se hace, ¿verdad? Ambas cosas. Sí, yo siento que lo venden muy caro. Ustedes pueden hacer inóculo así, o así lo preparamos acá. Usted se va a como a un bosquecito, ¿cierto? A un lugar medio boscoso. Pues no al bosque, a Monteverde, ¿no? Sino un parque, algún lugar, y más en Pérez, que un lugar húmedo es lo que hay, ¿cierto? En la ribera de un río. Bueno, entonces voy a aprovechar y les voy a mostrar por aquí. Entonces, hay una cosa que se llama el mantillo de bosque. Entonces, el mantillo de bosque es que usted se va a ese lugar y raspa los 5 primeros centímetros de suelo, ¿sí? Entonces, esta parte superficial de suelo que está llena de hojitas y que usted lo raspa y que le huele a campo, esto es lo que se le llama el mantillo de bosque. Entonces, se lleva un saquito, ¿cierto? Y recoge esta primera capita. Esto solamente lo va a hacer por la primera vez. Después de que usted ya tiene compostaje, ya no necesita hacerlo porque su mismo compost va a ser sus invitados a medida que va operando la compostera. Entonces, se trae una bolsita o un tarro, no sé, unos 20 litros, digamos, de ese mantillo de bosque. Le puede echar 1 kilito de harina. Eso porque vos querés activar las bacterias. Ya naturalmente ese mantillo de bosque viene rico en hongos y microorganismos propios del suelo. Le puede echar medio kilito de harina, porque la harina, como es un carbohidrato, ayuda como a digerirse fácilmente. Si puede conseguir melaza, le echa un poquito de melaza. Si no, no. Le compra un yogurcito, le echa una cervecita, con el dolor en el corazón, pero le echa una cervecita. Entonces humedece, ¿sí? Y no va a hacer una sopa, ¿no? Acuérdense de la humedad, el concepto de la humedad siempre es el mismo y de la prueba del puño. Entonces así, salteadito, va salpicando, puede hacer hasta la mezcla del yogur con la cerveza y le va echando ese mantillo de bosque. Si tiene un quesito que por ahí se dañó, si tiene ya unos residuos por ahí, los residuos naturalmente, si usted los tiene, ustedes ven que se les empieza a hacer hongos y microorganismos, se los echan y ya arrancó usted con su inóculo, ya tiene sus invitados. ¿Entendió, chicos? Sí. Entonces, El mantillo son los 5 centímetros o por debajo de los 5 centímetros. los primeros 5 centímetros, usted raspa los primeros 5 centímetros para hacer esa primera base. Es más, ustedes un día de tarea pueden coger y se van a caminar a X lugar, llevan bolsas como las de súper, de esas bolsas de tela de súper, y se hacen su recolección de mantillo. Y con eso, ¿Y en cuánto tiempo ya está eso listo?
De una, arranca. Arranca de una vez. Ujú. Ah, bueno, algo lindo que no he conversado es que estos procesos generan calor. No se asusten cuando ustedes sienten a su compostera caliente. Se evapora el agua. Entonces, estos procesos, tú la sientes caliente cuando está así. A la compostera le encanta, por ejemplo, usted échele cáscara de papa y eso se pone on fire. Y también hablaba hace rato de que con el tiempo el compost se va madurando. Por ejemplo, usted sé que se pasó a la otra cámara. Ese compost que ya va perdiendo ese calor, se va enfriando y cada vez se ve más como suelo. Entonces, y ya se pone como a temperatura ambiente. Entonces, cuando él está más calientico es porque está en su máxima actividad microbiana. Entonces, no se asusten porque la vean. Otra cosa que si ustedes se... Dale. ¿Eso hay que hacerlo cada vez que echamos eso o ya se tiene ahí para estar echando porque sabe lo que se va haciendo? Lo del mantillo de bosque. Sí, eso me preguntas, lo del mantillo de bosque. Sí, eso solo se hace la primera vez. Voy a permitirme hacer un dibujo. Ok, entonces, acordémonos. Usted tiene los invitados y entonces estos son los invitados. Pero como usted está arrancando su compostera en cero, entonces es este proceso que hicimos. Va a cambiar de color. Entonces, usted le empezó a echar residuos, ¿cierto? Bueno, obviamente van a quedar mezclados, pero aquí ya sabemos, listo, se llenó. Cuando ya esto está lleno, pensemos que es en la compostera rotatoria. Usted tiene la otra cámara al lado. En este momento la va a tener vacía. Entonces, este mismo compost que ya tiene, ya es su inóculo. Entonces, a este lo pasa y lo llena aquí una tercera parte. Porque acuérdense que estos son los invitados. Entonces, siempre tenemos que tener invitados. Hay gente que le gusta arrancar las composteras sin invitados. A mí no me gusta porque siento que corren más riesgo de que se ponga maluca la cosa, ¿cierto? Pero con invitados vas a la fija. Entonces, y ya acá, usted empezó y llenó de residuos. Ya esto le dio chance a que esto madurara. Entonces, saca ¿cierto? Le saca, si necesita solo una parte, le deja esto mismo que tiene aquí y empieza a llenar nuevamente. O sea, ya con el compostaje, como usted siempre lo va a tener de manera cíclica, siempre va a tener inóculo. Entonces, lo del mantillo solo se hace cuando estás arrancando la primera vez. Tal vez mi pregunta sería, ¿algún tipo de residuo? Bueno, ya hablamos del pollo frito, la grasa, que no es complementar. Se me ocurre, aquí es una fábrica de café, no sé si los residuos de estos de café permite usar... Pero el café que consumimos, el bagazo del café cuando se cuela café, sí. Es buenísimo. Ese se lo pueden echar, todos se lo pueden echar. La verdad, a la compostera le pueden echar de todo. Y es que como uno naturalmente también está comiendo de todo, entonces ella va a mantener con un muy buen balance. Eso que tú preguntas, por ejemplo, si yo vendiera jugos de naranja y solo tengo residuos de naranja, ahí yo sí tengo problemas, porque no está balanceado. Pero en el caso de una casa, de una oficina, donde uno come de todo, bueno, por lo menos esta compostera de acá consume más café que otros residuos, lo que deben decir las bacterias. Esta gente solo come café, porque si le echamos mucho, sí, de lo que queda de la bosorola del café. Y en los que tienen lombrices, ¿cómo se...? Bueno. Ok, bueno. Lo de las lombrices, hay dos formas de manejarlo. Por ejemplo, yo lo que hago primero es precompostar. Entonces, ahorita un compostaje como lo que he descrito se demora aproximadamente 2 meses.
Pero como yo hago precompostaje, o sea, a mí me dura solamente 15 días. ¿Se acuerdan que les dije que lo ponía que mi vecina me llenara? Entonces, personalmente, pero son mañas. De esto hay muchas formas de manejarlo. Hay gente que a las lombrices les da directamente los residuos orgánicos. A mí sí me gusta dárselos precompostados y ellas lo que hacen es como pulirme. Y básicamente es, bueno, necesitas conseguir en algún lugar como tu semilla, igual. Entonces, que alguien te dé una bolsita de lombrices, la pone usted con los residuos. Debe estar en un lugar oscuro, ¿cierto? Por ejemplo, en mi casa está como bajo la sombra de unas veraneras. A ellas no les gusta la luz, no les gusta el calor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la veranera me mantiene también fresca las lombrices. Debe estar también con cierta humedad porque la lombriz se tiene que mover. Entonces, el cuidado de la humedad es como el mismo. Y cuando ya está listo, el toque es como una trampa, porque tú le pones el residuo nuevo que quieres que se lo coma al lado. O lo que yo hago es, pero también es que son mañas. Yo lo que hago es sacarlo de la jardinera esa, digamos que es un residuo que ya está, pero viene lleno de lombrices. Le echo el residuo que quiero que se coman, ¿cierto? La comida nueva, se la echo al fondo y entonces le echo lo otro encima. Entonces ellas se van a ir para abajo a buscar la comida y después lo que está encima ya vuelvo y lo saco y ya es suelo bueno. Pero sí, es otra estrategia de manejo. Creo que es más fácil el compostaje. Profe, también mencionar que, por ejemplo, cuando ya se tienen las lombrices, no es necesario estarlas rotando porque ellas van haciendo caminitos que generan aire, digamos. Sí, ellas hacen todo sola. Digamos, ellas hacen todo solas, pero hay que manipularlas. Y sí, solo cuidar que no estén asoleadas, pues, que no es a la sombra. O, por ejemplo, yo las tapo mucho como con hojas de corte de las ramas de los arbustos que tengo ahí mismo en la casa. Entonces, para mantenerles fresquito. Pero creo que a nivel de casa a la gente le queda mucho más cómoda de las otras composteras que las lombrices. No estoy escuchando eso último. La compañera pregunta qué es lo que hacen las lombrices. Bueno, básicamente ellos se comen, igual que las bacterias, digamos, o los microorganismos, pero ellos se comen la comida y lo que botan es tierra. Exacto. Vea la cara de impresionada. Entonces, digamos, uno diría, bueno, ¿y qué pasa si uno no las alimenta? Y van a buscar comida, se van a salir probablemente, ¿verdad? Sí, o se mueren ahí. Y es materia orgánica también. Ah, sí, pero entonces sí es clave uno mantener, sí, alimentándolas. Por ejemplo, con lombrices se trabaja mucho procesar estiércol de caballo, de vaca, de cerdo. Hay mucha gente que produce abono orgánico a partir del lombricompostaje de estos residuos y es de excelente calidad. Profe, creo que ha sido un ratito muy enriquecedor. No sé si los chicos quieren dar un comentario de cierre, ya para despedirnos. ¿Cómo ya tienen una idea diferente de lo que es? ¿Se sienten en capacidad? Yo creo que es clave, Fabi, con el acompañamiento tuyo, que hagan las cosas y que, bueno, que están metidos en esto, que son amigos, compañeros de trabajo, que se animen y se apoyen juntos. Yo mañana me traigo la compostera para acá. Tienen que echarse al agua. La única forma de aprender, es como cuando uno aprende a manejar. Ustedes le pueden explicar y que la primera, la segunda y la tercera y cambie el embrague y el acelerador a ver si es capaz. Se le apaga el carro. Tienen que echarse al agua y de verdad va a ser o sea,
es como magia, o sea, que usted los residuos los convierta en suelo. Se van a ver muy motivados y tienen que hacerlo para que aprendan y le van cogiendo como el tiro a, ay, sí, mira, le eché tal cosa y entonces después te volvés cansón con tu familia. ¿Usted por qué me echó esta cosa acá si esto es orgánico? Va a ser también para todos. No es requisito para todos. Entonces, eso va a ser un requisito para todos de ahora en adelante, para estar aquí. motívense. Sí, van a ver que sí les va a gustar. Profe, infinitas gracias de verdad por sacar rato. Yo sé que ustedes pasan súper ocupados. Creo que esto aporta mucho al conocimiento general y cultura general, ¿verdad? Y la idea de este año justamente es poder llevar lo que conversamos para oficina, tal vez poderlo llevar a las casas. Sí, buenísimo. ¿Verdad? Y que ustedes después convenzan a la tía y se va generando un efecto multiplicador y así como de bola de nieve muy bonito. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, que estén muy bien. ¿Me ibas a decir algo? No, no, no. Ok, perfecto. Bueno, sí, que de la misma compostera ustedes, por ejemplo, no arrancar con el inóculo, sino que digamos usted una tanda de compostaje, con eso puede arrancar perfectamente otra compostera. Acuérdese que el mismo compostaje te sirve de arranque. Entonces, si ya usted tiene el primero que le está sobrando, vamos a la casa de la tía, de la mamá, a ayudarle a armar su compostera. La próxima charla va a ser un video de cada uno de nosotros con la compostera. Sí, yo espero esas fotos en unos 2 o 3 meses. Sí, es el compromiso de todos. Y en 6 meses con la huerta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. Bueno, chao. Paso la grabación como lo conversamos ahorita, por favor. Sí, bueno, chao.